todas que se están pronunciando al respecto. Sabemos que obviamente pues tenemos un número pues mayor de 100 alumnos, pero por respeto a ustedes pues vamos a iniciar. En este momento pues tenemos 88 participantes en la reunión y claro pues vamos a comenzar con ustedes que demuestran ese interés siempre constante en cuanto a la presencia en estas actividades virtuales. Así es que continuamos. Así como lo habíamos anunciado en nuestra sesión anterior, para hoy iniciamos un nuevo concepto de carácter jurídico fundamental material, y es el que se refiere al denominado objeto derecho. Pero para no perder la tradición, pues les agradecería antes de iniciar una pequeña encuesta de opinión en cuanto a la calidad de la señal, que ustedes me puedan indicar a través del chat si hay algún inconveniente técnico. Si me escuchan sin ningún inconveniente, pues se los voy a agradecer. Gracias, Andy, me dice que todo está claro. Entonces, Andrea, pues gracias también por su respectivo reporte. José Pablo, pues gracias. Entonces tenemos 3 opiniones, me indican que todo va bien. María Rebeca, Vivian, pues gracias por su... Entonces me parece que está la señal de origen sin ningún inconveniente. Entonces, comencemos. Voy a compartirles a ustedes en este momento las presentaciones que se han preparado en torno a nuestro tema. Pues vamos a platicar del denominado objeto de derecho, y es lo que tienen ustedes en su pantalla. Es interesante pues, comentarles algo. Para el desarrollo de este tema, en nuestro programa oficial, por supuesto, se contemplan algunos puntos muy interesantes y que de alguna manera pues vamos a acertar sobre los mismos para que ustedes puedan tener una idea propicia y adecuada en torno a la temática. Pero veamos lo siguiente. Esto es necesario como un marco teórico conceptual previo a que ustedes puedan comprender el tema que era disertado en esta oportunidad. Bueno, entonces iniciemos. Tenemos lo siguiente. Veamos. Cuando nosotros hablamos del denominado objeto del derecho, pues como una previa. Inicialmente vamos a hablar de ese término que es el objeto. Es necesario verlo porque hace referencia o alusión a algunos elementos tales como los siguientes. Veamos. Puede ser visto como sinónimo de objetivo, meta, intención que el individuo pretende lograr a través de acciones y decisiones. De esta manera, ustedes pueden darse cuenta de que el objeto puede ser entendido también como una cosa material. Algunos hablan de intento, un fin, un propósito, asunto de que se ocupa una ciencia. Y podríamos mencionar también la cosa sobre la que se dirige la atención o a la que se le da algún tratamiento. En tal sentido, como ustedes se dan cuenta, se ha dicho, y esto lo vamos a dejar muy en claro, que a pesar de lo que se va a mencionar y se ha mencionado en torno al objeto, el objeto del derecho lo vamos a centrar y vamos a fijar o precisar la idea en lo siguiente, y esto es necesario que de entrada ustedes lo puedan comprender. Las distintas dimensiones o campos de proyección y aplicación hacia los que se dirige la atención del derecho. Repito esto a manera de conclusión.
luego de todo lo que vamos a platicar y decir y mencionar y criterios, opiniones, tengan ustedes siempre presente que el objeto del derecho lo enfocamos a distintas dimensiones o campos de proyección y aplicación hacia los que se dirige la atención del derecho. Por lo tanto, podría decirles que van a ser las diversas áreas de influencia de este elemento ordenador de la conducta humana en sociedad como lo es el derecho. ¿Estamos claros con esta expresión que les acabo de mencionar a ustedes para tener muy puntual y precisa la idea de lo que corresponde el denominado objeto del derecho? Claro, ustedes pueden encontrar algo interesante y es que luego de mencionar estas ideas previas, ustedes van a darse cuenta de que, como es de esperar, debido a la amplitud del campo de proyección que puede asumir el término objeto del derecho, nos vamos a encontrar, y ustedes lo van a ver tan solo una pequeña parte, una gran variedad de interpretaciones sobre su significado, ya que los distintos y diversos autores le han dado al mismo las más variadas acepciones o significaciones. Algunas de ellas son muy amplias y otras, por el contrario, pues le dan un sentido más restringido. No obstante, podemos decir que el objeto del derecho como concepto jurídico fundamental material es representado por todo aquello sobre lo cual actúa o incide el ordenamiento jurídico y por lo tanto va a estar sometido a la acción de este, que puede ser obviamente algo material cuando se le puede ver, tocar, o puede ser algo inmaterial, esto sería solo existente en idea, pero, pero, esta es una línea interesante. Bueno, entonces, lo que encontramos acá básicamente es que en nuestra presentación, pues vamos a tener, en este caso, lo siguiente. Veamos acá en cuanto al objeto del derecho se refiere. Eh, Perdón, creo que hay alguien, una pregunta, Andrea, relacionada al tema. Andrea Lozano, ¿no? Sí veo que alguien solicitó la palabra, Andrea Lozano. Bueno, entonces parece que no hay eh, intervención. Entonces vuelvo acá. Entonces, ustedes podrán darse cuenta de lo siguiente. Tenemos estos aspectos a cubrir en nuestro, según establece nuestro programa, y por lo tanto, veamos este tema de las denominaciones. Esto es interesante. Cuando ustedes ven en lo de los términos, pueden encontrar básicamente cuatro. Objeto de derecho, el primero. Objeto del derecho, sería el segundo. Objetos de derecho, tercero. Y cuarto, objetos del derecho. Platiquemos algo en relación a estas denominaciones. Entonces, ustedes van a darse cuenta que sin duda alguna y con fundamento los autores que han abordado la temática afirman que la noción objeto de derecho, objeto del derecho, objetos de derecho u objetos del derecho constituyen una categoría o concepto jurídico fundamental. Pero esos términos que ustedes ven en su respectiva pantalla, quiero que los comprendan bajo la siguiente idea. Veamos. Pueden darse cuenta que aparece objeto y también aparece objetos, en singular y en plural. Esos términos, objeto u objetos,
antes mencionados hacen alusión o referencia en su orden a la concepción de una unidad de conjunto o a la consideración individualizada de los diversos elementos integrantes de dicho conjunto. Este es un aspecto que ustedes deben considerar cuando, por supuesto, se den cuenta de que se está hablando de objeto u objetos, porque pareciera ser que objeto es uno y objetos son varios. Entonces, cuando ustedes se den cuenta y vean que al hablar de objeto en singular se hace referencia, como les indicaba, a la unidad de conjunto. Conjunto de todos aquellos aspectos que son imperados por los preceptos jurídicos y que son de especial interés para el derecho. Luego o seguidamente, la utilización del término objetos en plural hace referencia particularizada de los diversos elementos, esto es, integrantes del conjunto, que son de interés a la ciencia de lo jurídico. Sin embargo, he de decirles algo. Precisar con exactitud el concepto de objeto u objetos del derecho no es nada fácil. ¿Por qué? Porque esta categoría jurídica es, escuchen bien, multidimensional y por lo tanto, como consecuencia, esta consecuencia es derivada de la diversidad de campos de proyección o influencia del fenómeno jurídico. A eso se debe. Bueno, entonces, estamos claros en que cuando se habla de objeto, se habla de un conjunto, y cuando se habla de objetos, de los elementos que lo integran, y por eso es en plural. A eso se refiere. El conjunto tiene varios elementos. Entonces hablamos de objeto como conjunto. Pero cuando hablamos de objetos, nos vamos a referir a los componentes, y entonces son varios. Conjunto es uno, y dentro de estos hay elementos, y los elementos que lo integran, pues si los vemos por separado, pues van a ser varios objetos. Sigamos. Entonces, tenemos que platicar, por supuesto, necesitamos definiciones de lo que corresponde el objeto u objetos del derecho, y ustedes podrán encontrar, aquí vamos a presentar algunas de las definiciones de lo que corresponde, pues básicamente al denominado objeto u objetos del derecho. Pero vean de que cuando se habla de objetos del derecho se dice que son los bienes materiales o abstractos protegidos por la norma. Esta es una definición, pero habla de bienes. El carácter reduccionista que tiene la definición que en este momento les presento se circunscribe exclusivamente a los bienes. Ya algo había mencionado de los bienes en las sesiones anteriores, porque estamos rodeados por un sinnúmero de objetos o cosas. Pero para que ese objeto o cosa constituya un bien desde el punto de vista de lo jurídico, requiere o necesita dos condiciones. Una, que sea susceptible de apropiación, y dos, que sea, obviamente, que proporcione una utilidad económica al hombre. Un bien. Esto es un bien. Por supuesto, es un bien mueble. ¿Es susceptible de apropiación? ¿Entrar en el dominio del hombre? Sí. ¿Produce un beneficio de utilidad económica? Sí. Una piedra. Una piedra. También puede ser jurídicamente un bien. En el momento en que es susceptible de apropiación y produce un beneficio económico, pasa de ser un simple objeto o cosa para convertirse en un bien. Esto es una piedra.
Claro, es un cuarzo, pero ya es jurídicamente un bien. Entró al dominio del hombre y claro que pagué por ella. Produjo un beneficio económico. Entonces, noten ustedes que en esta definición se reduce el, el campo de influencia del objeto del derecho a los bienes. Pero veamos otra definición que se ha esgrimido a través de la doctrina. Noten el cambio. Ahorita vean en su pantalla esta definición y vean lo que ocurre a continuación. Se amplió, por supuesto, porque en esta otra definición encontramos que objetos del derecho serán todas aquellas situaciones, circunstancias, hechos, actos, personas, creaciones del espíritu humano o cosas susceptibles de tutela o protección jurídica, o bien constitutivas de potenciales materias de relación jurídica. Como ustedes podrán darse cuenta, acá rebasa con creces esa visión reduccionista de la anterior definición para dar amplitud a lo que es considerado como objeto o debe ser considerado como objeto del derecho. Pero lo interesante de esa definición es que ustedes entren en la tutela o protección jurídica, porque aquí hay un campo de influencia del ordenamiento jurídico. Hay ciertos campos de acción y proyección del fenómeno jurídico. Pero sería también justo mencionar que puede constituir objeto del derecho otra dimensión, como podrían ser aquellas áreas que por el momento no están protegidas o tuteladas por el derecho, pero constituyen potenciales materias de una futura relación y, por qué no decirlo así, regulación jurídica. Hay ciertos ámbitos o campos aún no regulados por el derecho, pero que en potencia a futuro, que puede ser inmediato, mediato o largo plazo, pero serán objeto de regulación jurídica. Entonces también aquello que aún no está regulado por el derecho, no está protegido, no está tutelado, pero en potencia está encerrada esa posibilidad de que a futuro sea regulado, entonces eso también va a entrar en el campo de la definición del objeto u objetos de derecho. Y siguen las definiciones. Entonces tenemos otra, y vean ustedes que acá su autor pues nos dice que objetos del derecho serán las cosas, bienes, corpóreos o incorpóreos, sobre los cuales versa o en los cuales incide una relación jurídica. Y podemos pasar toda la tarde presentándoles definiciones de objeto u objetos del derecho. Y por eso es que en principio les había comentado que ustedes no deben perder de vista de que todos esos campos de proyección, de influencia del fenómeno jurídico, y también aquellas áreas que aunque por el momento, al día de hoy, no estén reguladas, amparadas, protegidas o tuteladas por el derecho, pero a posteriori, en un futuro que puede ser corto, mediano o largo, a largo plazo, pueden constituir materias de regulación jurídica, entonces también esto va a entrar en el ámbito de objeto del derecho u objetos del derecho. Continuamos acá disertando sobre esta temática y lo que encontramos entonces es de que bajo esta denominación, esta expresión derivada de las distintas acepciones que se dan del objeto o objetos del derecho, es importante mencionar pues algún autor en un momento dado
Hay un jurista, Nicolás Coviello, que en un momento nos expone algunas ideas interesantes, porque se ha dicho que en algunas ocasiones el objeto del derecho va a estar entendido a lo que cae bajo la potestad del hombre y se llama objeto inmediato de derecho. Aquello a lo que tiende el derecho, lo que nos hace posible, lo que se nos hace posible, perdón, a causa del derecho, el objetivo final del derecho. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, les comentaba este aspecto en relación a lo que puede entenderse, y Nicolás Coviello pues, nos menciona estas ideas que anteriormente les acabo de comentar. Pero aún hay más. Tendríamos que se ha convenido, según exponen otros autores, en llamar objeto del derecho lo que cae bajo el poder del hombre y el contenido de los mismos, lo que podemos obtener a causa del derecho, que sería otra manera de concebir el denominado objeto u objetos del derecho. Por supuesto, el objeto u objetos del derecho, como ustedes pueden darse cuenta, por un lado, se habla de el objeto del derecho para referirse al objeto del derecho objetivo. El objeto del derecho para referirse al objeto de la acción jurídica y el objeto del derecho para referirse al objeto de la prestación. Platiquemos a continuación entonces de estas posiciones doctrinarias. La primera, que habla y entiende el objeto del derecho en este primer sentido, como objeto del derecho objetivo. Y se ha dicho que en este contexto, esta acepción hace referencia a la parte de la conducta humana que tiene una relevancia jurídica, es decir, los distintos tipos de comportamiento humano que obviamente dentro de las relaciones sociales trascienden al ámbito del derecho, y ya que podrían estar en congruencia o podrían estar en discrepancia, pero en un momento dado con las normas que integran un ordenamiento jurídico. Ese es uno. Pero hay otra manera de entender el objeto del derecho para referirse al objeto de una relación jurídica. Lo interesante de esta acepción, sentido, significado, se dice en esta segunda posición que es la materia sobre la cual versa o sobre la cual recae la referida relación. Dicha materia siempre constituye, obviamente, una prestación, es decir, una obligación consistente en un hecho, en una función, a que está obligado el sujeto pasivo, y por supuesto a favor del sujeto activo, quien es el titular del derecho subjetivo correspondiente. Entonces, el objeto del derecho entendido como anteriormente se les mencionó, y esto generaría también la necesidad de explicar otra acepción del objeto del derecho que hace alusión y que lo identifica como el objeto de la prestación. De hecho, les podría comentar que este concepto de la prestación en materia de derechos de obligaciones, la prestación se constituye en el objeto de las obligaciones, que es consistente en un dar, hacer u omitir. Pero cuando se habla del objeto del derecho como objeto de la prestación, se circunscribe a indicarse que son los bienes de cualquier clase sobre los cuales recae la prestación, en tanto y en cuanto que implica todo ese cúmulo de derechos
subjetivos, entiéndase facultades, y de deberes jurídicos, entiéndase obligaciones, que surgen o que son derivados de una determinada relación jurídica. De esta manera, entonces, podríamos establecer diferentes acepciones, sentidos o significados. Sin embargo, dada la amplitud del tema, pues me parece que nos podríamos ir quedando por acá. Luego tendríamos que mencionar algo a lo que la doctrina tradicionalmente se refiere al desarrollar los objetos del derecho y su clasificación, porque aquí aparece esta clasificación y es importante destacar sobre la misma, y antes de disertar, que hay un autor que se denomina o se llama Arturo Orgaz. Arturo Orgaz, en su obra titulada Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, propone, y como propuesta es eminentemente académica, propone 4 categorías sobre las cuales él considera que se dan plenamente los denominados objetos del derecho y que van a ser las que ustedes tienen en un momento dado en pantalla. ¿Cuáles serían en este caso? Pues claro, tenemos por un lado los bienes, por otro los hechos jurídicos, valores adscritos a la personalidad humana y finalmente los valores institucionales. Ya hemos platicado de estas categorías, pero se hace necesario destacar en cuanto a los bienes. Ya platicamos de los componentes de para que un objeto o cosa sea jurídicamente un bien, que básicamente se refiere a esos objetos corpóreos o incorpóreos que pueden procurar al hombre una utilidad y que son susceptibles de apropiación. Luego se habla de los hechos jurídicos. Noten ustedes cómo se involucran los hechos jurídicos como una categoría de los objetos del derecho. Claro, no voy a platicar nuevamente de los hechos jurídicos porque ya ampliamente hablamos anteriormente de la clasificación de los hechos jurídicos, pero constituyen verdaderos objetos para el derecho en cuanto a que eh, adquieren la posibilidad de ser apreciables económicamente y pueden constituir materia de regulaciones jurídicas. Entonces, claro, nosotros vamos a entender que no va a ser definitivamente cualquier hecho, es decir, cualquier acontecimiento debido a la actividad humana o natural. Se denomina jurídico porque para poseer ese carácter debe producir y por último debe producir algún efecto en el campo de las regulaciones jurídicas. Entonces, ¿qué nos queda? Para el caso de los hechos jurídicos, pues todo lo que anteriormente mencionamos, clasificaciones, pero Arturo Orgaz nos dice que estos pueden constituir, en este caso, una categoría de objetos del derecho. Pero aún hay más. ¿Qué tenemos? Ustedes pueden ver en su pantalla que se habla de los valores adscritos a la personalidad humana. En este tema, es necesario destacar aspectos pero muy puntuales y que serían básicamente los siguientes. Bueno, estos denominados valores adscritos a la personalidad humana poseen una significación indudable como objetos jurídicos, porque además de que se ha establecido una adecuada protección legal indispensable para asegurar esos valores, todo ataque que cause algún agravio debe ser reparado. Dentro de los valores adscritos a la personalidad humana, los juristas ubican 3: la libertad, el honor y la buena fama. Y se ha dicho que tanto la libertad, el honor y la buena fama pueden ser menoscabados, afectados, y el ofensor debe satisfacer el daño moral
causado. Esta situación es semejante a cuando alguien en un momento dado incendia algún campo y lo destruye, o quiebra alguna cosa. Entonces estamos viendo de que si en esos casos el agravio ha recaído sobre una realidad física, y claro, alguien puede tomar una roca, una piedra y romper el cristal de una ventana, debe repararlo, debe indemnizar, o de un vehículo automotor. Pero también se ha dicho que si el agravio recae sobre una realidad moral, también procede la indemnización, un ataque a la libertad, al honor, a la buena fama, entonces procede la indemnización. Una detención arbitraria, una calumnia, injuria, una difamación, ultrajes al pudor, por ejemplo, son tantos hechos lesivos a la integridad subjetiva de las personas y que deben ser objeto, obviamente, de una especial protección jurídica. Destacamos entonces en los denominados valores adscritos a la personalidad humana la libertad en todas sus formas de expresión o manifestación. Por eso es que el ser humano en un contexto social es reacio a que se limite, se vede su libertad. Entonces, libertad de emisión de pensamiento, libertad de locomoción. Entonces, la libertad de trabajo, la libertad de asociación, todo lo que usted quiera. Pero la libertad es un valor adscrito a la personalidad humana. Luego viene el honor. Cuando nosotros hablamos de este término y es el honor, entonces lo que vamos a tener básicamente es algo que nos corresponde reflexionar y claro que hay que reflexionar bastante. Entonces, el honor en un momento dado, ¿cómo se entiende? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que ustedes entonces tienen con respecto a la definición del honor? Eh, Obviamente hablamos de una cualidad moral que por supuesto impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber, por supuesto, y de acuerdo con la moral. El respeto, la buena opinión que se tiene de las cualidades morales y la dignidad de una persona. Destacan, entre otras acepciones, sentidos o significados de lo que puede corresponder, obviamente, el honor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un término, entonces hablemos de nuestra palabra de honor. ¿Qué entendemos por el honor? Yo podría pedirles a ustedes en este momento que levanten su mano derecha y me den su palabra de honor. Voy a realizar en este momento un examen corto y lo van a responder de manera honesta. Pero necesito para ello que se comprometan dándome su palabra de honor, que van a ser fieles al cumplimiento. Que prevalezcan los valores y que el único fiscal va a ser el dictado de su propia conciencia. ¿Están dispuestos a dar su palabra de honor de cumplir con esto? Y no los voy a estar viendo. El único fiscalizador será el dictado de su propia conciencia. Y eso es el honor. ¿Me dan su palabra de honor? Y si la dan, ¿cuál es la garantía de efectivo cumplimiento de cumplir aquello a lo que se han comprometido? Dieron su palabra. Y claro, y ustedes encontrarán
sobre este tema hay tantos aspectos que decir cuando el ser humano compromete y da su palabra de honor. Es más, hemos visto tristemente en donde aquel sujeto se le va a investir de un alto poder. Alza su mano derecha, ustedes por efecto de espejo, pues pensarán que es la izquierda, pero es la derecha, y juran y perjuran y dan su palabra de honor que van a cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República. Y comprometen su palabra de honor al hacer cosas distintas a aquellas a las que originalmente, distintas y en el peor de los casos, contrarias a aquello a lo que originalmente se comprometieron, involucrando su palabra de honor. Por supuesto, de este tema hay tanto de qué hablar. En el caso del honor de la persona, claro, voy a comentarles si les quiero participar algunos aspectos relacionados con ese tema. En el caso de los valores adscritos a la personalidad humana, quiero que vean, por ejemplo, en el tema del honor, nuestro Código Penal establece algunas disposiciones muy interesantes. Y acá tendríamos que en el Código Penal guatemalteco existen delitos que tutelan y protegen un bien jurídico tutelado y es el honor. Son delitos contra el honor. Penalmente, entonces, vamos a ver que hay ciertas acciones constitutivas de delito y que atentan directamente al honor. Y la primera de ellas, en el 159, se refiere a la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Ahí está la definición. Falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. ¿Qué significa esto? La falsa imputación es que están imputando, están atribuyéndole a alguna persona la comisión de un delito, pero no es cualquier delito. Por la gravedad del mismo, será necesario que la autoridad, sin que nadie se lo pida, de oficio, inicie un procedimiento, investigue y averigüe. Necesidad de ejemplo, pues está la señora XX, no voy a decir nombres porque puede ser que alguien se llame así. Entonces, la señora XX es la que nunca falta, la vecina conflictiva allá de la colonia, el barrio, el caserío, el pueblo. Entonces viene y ella, por supuesto, hay cierta enemistad con don Pedro, ahí pongámosle el nombre, que es el señor de la tienda, tiene una barrotería y una tienda ahí en una esquina. Entonces, la señora XX viene y dice que ha visto cómo Pedro, a la hora en que los alumnos del Instituto ABC salen, les vende droga. Imagínense ustedes lo que ella está afirmando y está diciendo, utilizando, por supuesto, un arma peligrosa y que tiene filo, y es la lengua. Claro, hay más en la expresión oral, pero ustedes me van entendiendo. Entonces viene y empieza a decir eso. Basta con que la autoridad tenga noticias de que el tendero está expendiendo droga para iniciar sin que nadie lo esté pidiendo. Y eso es una calumnia. Porque obviamente en este caso, estos delitos relacionados al narcotráfico son delitos que por la gravedad de los mismos
dan lugar a una acción penal pública. Basta que la autoridad tenga conocimiento de uno de estos hechos de acción penal pública para iniciar de oficio, sin que nadie lo pida, un procedimiento. Injuria, 161. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. La misma señora conflictiva, la señora XX, viene y derivado de que Pedro tiene alguna limitación física, pues lo equipara o lo compara con algún animal, por ejemplo. Y así se refiere despectivamente. Entonces, con ese menosprecio, esto es injuria. Y alguien decía, el menosprecio, pues está básicamente hiriendo el sentimiento de la persona. No le está dando un golpe, pero hay una injuria. Entonces, tenemos esta acción constitutiva de un delito contra el honor y el injuria. La difamación. La difamación básicamente se reduce o se resume a una injuria o a una calumnia que son publicitadas a través de medios de comunicación. Entonces, cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieran de alguna forma o por medio de divulgación que puedan provocar odio, descrédito o menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Entonces, eso sería difamación. ¿A dónde quiero llegar con esto que les estoy explicando? Quiero que vean que estamos hablando del honor como un valor adscrito a la personalidad humana y que puede ser susceptible de ataques, sí. Y en caso de darse esos ataques, pueden ocasionar agravios a los ofendidos, a las víctimas, por supuesto que sí. Entonces, todo ataque contra un valor adscrito a la personalidad humana, como este ejemplo, el caso del honor, por supuesto, requiere una intervención apropiada y un marco de protección. Luego, pues, por supuesto, tenemos que estos elementos conllevan básicamente la temática de la cual estamos platicando. Bueno, pues tenemos valores institucionales, pero hay algo acá, sí, perdón. Los valores adscritos a la personalidad humana, pues ya platicamos. En primer lugar, hablamos de la libertad. Segundo, del honor. Había algo en el tintero y es la buena fama. Hemos de platicar, obviamente, de este otro valor adscrito a la personalidad humana y es la buena fama. Yo les podría preguntar, claro, no lo van a hacer a micrófono abierto, pero ¿cuál es la opinión que las personas tienen con respecto a ustedes en el ámbito social en el cual ustedes mismos se desenvuelven? A nivel familiar, a nivel laboral. ¿Qué opinión tienen las personas de ustedes? Es más, podría decir, en esta situación, cuando se enteraron que iban a estudiar Derecho, hubo alegría, hubo regocijo en el corazón de muchas personas que los conocen y que posiblemente se acercaron a ustedes, o en el caso, pues, por la situación de pandemia, pues lo hicieron por medio electrónico, felicitándolos, instándolos a que den lo mejor de sí mismos, puesto que conocen la trayectoria de su vida y que obviamente les han instado y les dijeron
Enhorabuena, felicitaciones por haber decidido ser abogado y abogada. No hay las horas que te gradúes para poderte encomendar mis asuntos legales con confianza plena de que te conozco a ti, a tu familia, y ustedes tienen un grado de credibilidad ante el contexto social. La buena fama no se compra ni se vende, se gana a pulso. Es la opinión que el colectivo social tiene de ustedes mismos. La buena fama no es aquella creada artificialmente por los hábiles manipuladores del mass media. No se trata de eso, se trata de la buena fama derivada de las acciones personales, la trayectoria de vida de una persona. Determinar. Obviamente, la postulación a un cargo público en otros contextos, el hecho de que, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, para ocupar un lugar que ha sido dejado por algún juez en la Suprema Corte en los Estados Unidos, por ejemplo, que los cargos son vitalicios. En un momento dado, los aspirantes para ocupar ese lugar dejado por un juez de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, realizan una investigación de la trayectoria de vida del sujeto. Y esto obviamente va a generar de alguna manera algo interesante. Ustedes podrán darse cuenta de que en los Estados Unidos, por ejemplo, ven toda la trayectoria de vida del sujeto y buscan algún punto que pudiera afectar su buena fama. Imagínense ustedes la manera o la forma para seleccionar a los más altos magistrados que integran la Suprema Corte. Digno ejemplo. Pero en otros medios, para no decir el nuestro, para acreditar la honorabilidad, carencia de antecedentes penales y policíacos. Es, claro, imagínate que es una carencia, es una hoja de papel, pero con esto. No tiene antecedentes, eso lo dice el documento, suficiente. ¿Cómo la ven? Hay cosas que se pueden mejorar, claro. Pero bueno, era solo un comentario al respecto. Entonces, la buena fama ni se compra ni se vende. Y eso se gana a pulso. Por eso espero, honestamente, de que la decisión que ustedes tomaron entiendan que está comprometido su prestigio como personas, la credibilidad que cada uno de ustedes tienen en el ámbito social donde se desenvuelven, es su mejor carta de presentación. Y no basta con decir que se es honrado, deben demostrarlo a través, no de un papel, sino de su trayectoria de vida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Saber de que la profesión que ustedes tienen y que han escogido estudiar va a requerir, por supuesto, tener en un momento dado este tipo de,
de elementos siempre en mente y ver que la buena fama, que el honor y que la libertad en todas sus formas de expresión constituyen valores adscritos a la personalidad humana y que todo ataque en contra de los mismos requiere una adecuada reparación y, por supuesto, debe haber una protección del ordenamiento jurídico. Continuemos y luego pues vemos sus preguntas y comentarios. Aparecen los valores institucionales, que sería la cuarta categoría que Arturo Orgaz nos propone en torno a los denominados valores adscritos a la, bueno, en este caso los valores institucionales. Tenemos acá los valores institucionales, el Estado y sus múltiples manifestaciones, tales como la emisión de documentos públicos, la emisión de moneda, actos administrativos, entre otros. Vemos que existe un amparo por parte del derecho, hay una protección, una tutela por parte del ordenamiento legal a documentos, la emisión de moneda, actos administrativos y todo ataque que se consume en contra de ellos, como podría ser que alguien se dedique a la falsificación de la moneda o que vaya a falsificar un DPI, un pasaporte, una certificación de nacimiento. Por supuesto, esos ataques a estos valores institucionales definitivamente van a tener como efecto una sanción pertinente, porque se está vulnerando, supongamos que esta fuera una certificación de nacimiento, pero se alteró, se falsificó, entonces, y ese documento pues sirve para tener un grado de confiabilidad en el colectivo social. Si ustedes van a demostrar que son ustedes mismos, que es su hijo, pues con un documento, entonces, porque ha sido creado para generar en el colectivo social, por supuesto, un orden, una formalidad. Entonces puede vulnerar un ataque a alguno de estos valores institucionales. Entonces, y que obviamente en algunos casos posiblemente no sean valorables económicamente, en otros sí, como el caso de la emisión de moneda, pero son formas jurídicas. Entonces, por eso se habla de que estos valores denominados institucionales, pues son una categoría de objetos del derecho. Estas son algunas reflexiones, por supuesto, y nociones fundamentales, aunque no se explicaron con un carácter exhaustivo, pero ya ustedes tienen un panorama acerca de lo que constituye el denominado objeto de derecho, objeto del derecho, objetos de derecho o bien objetos del derecho. Todos estos elementos antes mencionados pues van en esa línea para que ustedes puedan comprender que esto se conlleva lo que se denomina o se conoce como valores institucionales. Pero entonces, ¿qué tendría? Pues hay tantas cosas por platicar. Es un tema muy amplio, como ya ustedes se dieron cuenta, pero ya tienen básicamente la idea central, campos de proyección, de influencia, en esa esfera de protección y tutela de lo jurídico. Aquí se habló de bienes, hechos jurídicos en sentido amplio, valores adscritos a la personalidad humana, valores institucionales, pero son los distintos campos de proyección o de influencia del derecho, y esto se constituye en objeto de derecho, objetos del derecho, pero no solo esto, sino que aquello que, o junto con aquello que en la actualidad se encuentra ya tutelado, protegido por el derecho, pues hay materias potenciales. Significa que por el momento no están tuteladas o amparadas por el derecho, pero a posteriori, en un futuro que puede ser corto, mediano o largo, van a ser objeto de regulación jurídica. Y esto representa el denominado objeto u objeto del derecho. Pero entonces, veamos esta situación. Esto es en torno a este tema.
Por lo tanto, vuelvo con ustedes y de una manera, pues básicamente inmediata, pues damos paso a la introducción que haremos sobre el siguiente concepto jurídico fundamental, que es el que nuestro programa nos está, por supuesto, indicando, y sería el que se relaciona básicamente con un par de conceptos jurídicos fundamentales, y sería el siguiente. Se los comparto en este momento, y va a ser entonces el tema para disertar, la temática con respecto al denominado derecho subjetivo y deber jurídico. Bueno, platiquemos, vamos a dejar una introducción de este tema, porque aparecen otros dos conceptos jurídicos fundamentales, materiales, y son estos. Ahora, veamos en qué consisten estos dos conceptos. Ya hemos platicado de los mismos, les adelanto. Entonces tenemos en primer lugar el denominado derecho subjetivo y el deber jurídico. En el contenido de nuestro programa, para el desarrollo de este tema, se nos piden algunos aspectos. Primero, la definición del derecho subjetivo y, por supuesto, la definición del deber jurídico. Y la clasificación de ambos conceptos, tanto la clasificación del derecho subjetivo como la clasificación del deber jurídico. De esta manera, estamos entonces por iniciar la explicación de estos dos conceptos. Claro, primero vamos a platicar de uno y luego del segundo, pero el programa nos está indicando el siguiente orden. Como un aspecto preliminar, ustedes ya saben, porque eso lo vimos en el curso, ¿no?, de Introducción al Derecho 1, la norma jurídica, por definición, se ha dicho que es un precepto, es una regla de carácter impero atributivo que regula la conducta externa de las personas en sociedad. Una de tantas definiciones de la norma jurídica. Pero vienen las preguntas, ¿por qué es imperativa la norma? Es imperativa porque impone deberes jurídicos. Y la segunda pregunta, ¿por qué es de carácter atributivo? Y la respuesta es porque otorga, atribuye o confiere derechos subjetivos. Es interesante también destacar que dentro de las características que se mencionaron, que le corresponden a las normas jurídicas, se dijo la exterioridad, la bilateralidad, la heteronomía, la coercibilidad y, por supuesto, regula modos colectivos de conducta. Pero de esas características que aparecen en pantalla, quiero destacar la bilateralidad. Y el concepto en sí mismo implica que hay dos lados. Dentro de una relación jurídica vamos a encontrar en el sujeto activo al titular del derecho subjetivo, también conocido como pretensor o derechohabiente. Y por el otro lado de la relación jurídica vamos a encontrar otro sujeto al que denominamos pasivo, también conocido como obligado o deudor. ¿Quién va a ser este? Pues va a ser el titular del deber jurídico. Entonces, en esta característica de bilateralidad podemos distinguir, por ejemplo, que Edgar y Ramón celebran un contrato en este caso, de cesión de derechos de uso, un contrato de arrendamiento. Edgar es el propietario de una casa de habitación y Ramón, pues, se la alquila. Y dentro de las condiciones contractuales, por supuesto, está el pago. El Código Civil en el 1880 habla de un precio que hay que pagar por el uso de ese bien, que va a ser un bien inmueble. Pero hablemos de renta. Claro, hay una diferencia técnica entre
precio y renta, pero hablemos de la renta. La renta en sí misma, el pago de la cantidad de dinero establecida o pactada, para Edgar, que es el propietario de esa casa de habitación, representa un derecho subjetivo porque él está facultado para exigirle a Ramón que pague esa cantidad. Esa cantidad convenida o pactada, que será el precio, o entendamos renta, convenida o pactada, para Ramón constituye un deber jurídico. Entonces estamos viendo que dentro de los polos, tanto sujeto activo o pasivo de esa relación jurídica contractual, entonces vamos a encontrar que la renta para uno significa, representa un derecho y para otro constituye un deber jurídico. Lo que para Edgar es un derecho, para Ramón es un deber. Y es acá en donde vamos a hablar de la correlatividad de estos dos conceptos jurídicos fundamentales de carácter material. Entonces, ustedes ven acá, vamos a ir finalizando. Dentro de la relación jurídica, pues tenemos el sujeto activo, ¿quién es este? Titular del derecho subjetivo. Y el sujeto pasivo, ¿quién es? El titular del deber jurídico. Por eso es destacable la característica de bilateralidad de la norma. ¿Quién será el sujeto activo? Pues claro, el titular del derecho subjetivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El titular del deber jurídico. Esto está en el ámbito de una relación jurídica. Bueno, entonces, noten que derecho subjetivo y deber jurídico son conceptos complementarios. Sería como hablar del anverso y reverso de una misma moneda. Lo que para uno constituye un derecho, para otro constituye un deber. Y en esta explicación les comento el por qué hemos de disertar y explicar conjuntamente tanto el derecho subjetivo como el deber jurídico. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues hay varias cosas por platicar. Y de esta manera, entonces, voy a dejar como un preámbulo la explicación y que en un momento dado, pues en estas generalidades, vamos a entender de que así como ustedes lo ven en su pantalla, el concepto del denominado derecho subjetivo tiene una importancia relevante en la ciencia de lo jurídico, porque a través de ese derecho subjetivo se faculta al sujeto a poner en marcha, se ha dicho, la acción procesal y la reclamación en un juicio de sus pretensiones jurídicas. También se ha hablado de que el papel relevante en el ámbito del derecho público, como por ejemplo el derecho penal o el administrativo y sobre todo constitucional, puesto que se habla de derechos humanos o fundamentales, que son derechos eminentemente subjetivos. Bueno, entonces, ¿qué tengo con ustedes, mis amigos y amigas? Voy a dejar acá esta explicación para poder retomar el tema de los derechos subjetivos. Basta por el momento dejar este marco teórico previo en ustedes para destacar en la próxima sesión, pues vamos a entrar al desarrollo ya en concreto y más específico de lo que constituyen estas dos categorías que son los conceptos jurídicos fundamentales del denominado derecho subjetivo y del deber jurídico.
Bueno, entonces, ¿qué me queda? Pues vengo acá con ustedes, nos vamos un tanto al, al chat y veamos algunas de las preguntas, bueno, de las preguntas de ustedes relacionadas con el tema. Eh, Cuando alguien hace memes, nos dice Eric, sobre otra persona sin su consentimiento o algo similar en redes sociales, podría considerarse un delito respecto a ese contexto que menciona. Bueno, aquí hay una situación interesante en torno básicamente al tema. Eh, Hay, por supuesto, medios de difusión masiva y claro, si bien es cierto, la Constitución Política de la República garantiza la libertad de emisión de pensamiento sin licencia previa, y por supuesto, y sin censura. Pero existe, por supuesto, así como un derecho, pues también hay una obligación, porque mi derecho termina donde comienza el derecho de ustedes, de cada uno de ustedes. Y esto representaría de que el mal uso que se haga de nuestra libertad, por ejemplo, la emisión de pensamiento, no puedo venir de una manera indiscriminada, venir a proferir calumnias, injurias o hacer difamaciones en contra de las personas, puesto que hay un bien jurídico tutelado y es el honor. Por supuesto que se establece que quien atenta y abusa de su derecho a la libertad de emisión de pensamiento, pues claro, puede haber un proceso judicial, hay jurados de imprenta para que en un momento dado se determine el exceso, el abuso que se está haciendo de este derecho o libertad constitucional. Entonces, para que exista delito, mi estimado Eric, tendría que existir aquel elemento que mencionamos de la tipicidad. Tendría que haber una norma que contemple un tipo penal que describa hipotéticamente esa conducta en ley penal. Entonces, para ser constitutivo de esto, tendría que estar tipificada esa conducta. Entonces, es básicamente esta la respuesta técnica que habría derivado aquí en nuestro ordenamiento jurídico priva el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla poena sin el eje. No hay crimen, no hay pena sin ley. Para que sea constitutivo de delito alguna acción, deberá haber una norma que la contemple y la califique como tal. No tanto es por analogía, porque inclusive o semejanza, porque el mismo artículo 7 del Código Penal proscribe o prohíbe la aplicación de la analogía. Además, le dice a los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar otras sanciones que las establecidas en la ley. No pueden por analogía, que significa por semejanza. ¿Y por qué no pueden por analogía? Porque debe existir una norma, un tipo penal que la califique, que diga que esa conducta es delictiva y la califique como tal. De no existir, por muy deleznable o reprochable que pueda ser la situación, será cualquier transgresión menos constitutiva de delito, porque para que sea delito necesita un tipo penal. A eso me quiero referir específicamente para dar respuesta a la pregunta. En este caso, podemos establecer, bueno, eso es algo, se habla de los famosos memes. Hay intentos, por supuesto, para acallar la libertad de emisión de pensamiento. Pero el hecho de que tengamos un derecho a la libertad de emisión de pensamiento, eso no significa que tengamos eh, toda la potestad para venir a emitir injurias, calumnias y difamaciones. Entonces, a cierto límite hay que adecuar, hay que entender de que mi derecho termina donde comienza el derecho de otro. Entonces, para eso están los tribunales y los jurados de imprenta, para los delitos cometidos en uso en el abuso de la emisión de pensamiento. Cuando alguien hace obras de caridad para ganarse a la opinión pública, podría decirse que está comprando su buena fama. Eh, bueno, obras de caridad para ganar a la opinión pública. Bueno, alguien nos dijo, hay muchos lobos
disfrazados de piel de oveja. Y cuando llega el periodo, en un momento dado, electoral, pues vemos que de todo se regala. Y la pregunta es esta. ¿Será que regalando bienes materiales puedo comprobar la pureza y la calidad y demostrar la pureza y la calidad de mis intenciones? No. Claro, las personas que se benefician con lo que le están regalando, pues felices y contentas. Entonces, el hecho de repartir un bien material no me va a hacer bueno ni malo. Y en el peor de los casos, cuando lo que se está regalando no es producto bien habido. Entonces, debemos establecer de que a través de los medios de comunicación pueden crear una imagen falsa o distorsionada de lo que realmente es una persona. ¿Y quién tiene el control de estos medios? Entonces, hemos de tener mucho cuidado en estos aspectos, porque también hemos de reconocer que el sujeto que se beneficia de lo que le están dando también tiene una corresponsabilidad, porque entonces sabe que le están regalando algo a cambio de otra cosa. Y si está dispuesto a eso, también es corresponsable de la situación que pueda derivarse. Entonces la buena fama no se compra ni se vende. Esa se gana a pulso. Entonces, no se puede comprar. Un padre de familia no puede venir a decir, bueno, mi hijo tiene más educación, yo pago para que en los medios de comunicación digan que es un santo, que va camino a la beatificación. No, no opera así. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tantos aspectos por platicar, mis amigos y amigas. Así es de que, en primer lugar, les agradezco su atención. Quiero que estas sesiones no sean un requisito más por estar acá conectados, sino que la intención mía de estar directamente con ustedes, y claro, no he tenido el gusto ni el honor de conocerlos personalmente, pero por lo menos el mensaje tiene que llegar y espero que llegue donde tenga que llegar, y es el hecho de transmitirles a ustedes a través de estas vías. Por supuesto que les comento, no solo a nivel nacional, sino internacional llega este mensaje, así es que bienvenidos a quienes se encuentran en otras latitudes del planeta. Entonces, tenemos que hacer ese cambio. Yo creo que es factible poder transformar lo primero y que está a nuestros alcances somos nosotros mismos. Y luego vendrá la transformación de ese mundo exterior, pero no esperen a que el exterior cambie. Comiencen con ustedes, mejoren ustedes y van a darse cuenta que el mejor logro que podemos hacer nosotros es el dominio de nosotros mismos. Y cuando somos capaces de entender esto, entonces creo que hemos madurado dentro de esa brecha interminable e infinita que es el aprendizaje de cada uno de nosotros como especie pensante en este punto del universo. Bueno, sin más, gracias mis amigos y amigas, los dejo acá, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima, desarrollando este nuevo concepto. Buena tarde para todos y gracias por su paciencia y vaya que tienen paciencia de estarme escuchando hasta este momento. Feliz tarde y nos vemos hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan.